buenas tardes y vamos a comenzar. Sean bienvenidos. Gracias por estar aquí, por conectarse, los que nos ven a través de las redes sociales. Sean ahí en casita, ustedes pónganse cómodos y sean bienvenidos de aquí de parte de esta congregación. Les mandamos un abrazo, un saludo. Vamos a comenzar. Recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando acerca de la oración, la oración eficaz, ¿no? Estábamos hablando, nos quedamos hasta el versículo, bueno, vamos a leerlo mejor, y ahorita comenzamos. Vamos a leer Mateo 6, vamos a leer nuevamente del 9 al 13, para ponernos en sintonía, y ahorita seguimos entrando un poquito para introducirnos al contexto. Mateo capítulo 6, del versículo 9 al versículo 13. Dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios, para que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, sabemos que tú nos escuchas, sabemos que tú nos ayudas, sabemos que tú, mi Dios, eres un Dios santo, que no te complaces en la maldad, Señor. Por lo tanto, mi Dios, nos acercamos a ti con reverencia, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos en este momento, Señor, para la exposición de tu palabra, para que podamos gozarnos, para que podamos aprender, Señor, más de tu palabra, más de tu conocimiento, ese conocimiento que es tan amplio, Señor, que a nosotros a veces nos cuesta retenerlo, Señor, pero que sabemos que tú nos ayudas. Por eso hoy nos ponemos en tus manos, queremos pedirte tu ayuda para que prepares el corazón de cada uno de nosotros, para que esta palabra sea en nosotros una palabra que nos motive, que nos exhorte, que nos capacite, que nos guíe, que sea tu palabra como una luz, como una lámpara que nos dirija en nuestro caminar, y que también a mí, Señor, me ayudes para exponerla con claridad, para que sea de edificación para tu pueblo, Señor, porque te lo pedimos, te damos gracias, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como les decía, la semana pasada estuvimos hablando de este tema de la oración. Qué importante es la oración. Hablábamos de una oración que es eficaz y de una oración que no es eficaz. Ya hablamos de la oración que no es eficaz, la oración que es hipócrita, la oración que tiene estorbo, la oración tiene que ser en privado. Ya estuvimos viendo esos temas y nos quedamos en el versículo 11. Ahora vamos a continuar en el versículo 11 acerca de esta oración, cómo veníamos estudiando esta oración que hemos conocido como el Padre Nuestro, ¿no? Que no tienen que ser oraciones repetitivas, pero entonces dice el versículo 11, donde nos quedamos: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso es lo que vamos ahorita a comenzar a meditar. ¿Se refiere únicamente al pan? ¿Se refiere que únicamente tenemos que pedirle a Dios pan? Por supuesto que no, ¿verdad? Está haciendo referencia a todo el alimento, a todo lo necesario, sean alimentos sólidos, sean alimentos líquidos como agua, porque el agua es necesaria para la vida, ¿no? Entonces aquí al hacerlo así, Jesús lo que está haciendo es que está simplificando, ¿no? Para que podamos comprender nosotros que cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pues se refiere a toda esa amplitud de necesidades, ¿no? Que nosotros los seres humanos tenemos para el sustento diario, porque también dentro de eso podemos incluir el trabajo, ¿no? Porque es por medio del trabajo que conseguimos el dinero para comprar nuestro alimento, ¿no? Si no tenemos trabajo, pues aunque nosotros pidamos, bueno, claro que
puede ser que alguien nos traiga una dispensa, una canasta de alimentos si tenemos necesidad, pero lo más viable es que nosotros pues trabajemos para conseguir dinero y tener ese alimento, ¿no? Pero pidiéndole a Dios dirección, que Él nos ayude. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel, más bien el pueblo hebreo, que ahí todavía era el pueblo hebreo, Dios por medio de Moisés lo saca de Egipto, de esa esclavitud, con mano poderosa, y lo lleva al desierto? Y cuando empezaron a murmurar, ¿no?, que para qué lo sacó de ahí, de ese lugar donde ellos tenían pues ollas de carne y tenían una provisión ahí en Egipto. Y entonces Moisés le dice a Dios, y Dios le dice que le va a proveer al pueblo con el maná y con las codornices, ¿no?, que les da esa carne. Entonces, cuando podemos ver que la provisión de Dios cómo era en ese momento, decían que si las personas recogían más del maná necesario como para guardar para el otro día, ¿qué pasaba? Se engusanaba, no les servía, se les echaba a perder cuando ellos recogían más de la provisión, porque específicamente Dios les dijo que únicamente tenían que recoger la porción que ellos necesitaban. Y ahí podemos ver cómo Dios fue el proveedor, el sustentador del pueblo hebreo día a día, ¿no? Cómo día a día con mano poderosa lo sustentó. Y así, porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, es el mismo hoy. Entonces Dios sigue sustentándonos, porque usted podría decir, no, pero yo trabajo, yo soy el que gano el dinero y yo soy el que traigo y compro. Pero bueno, ¿quién es el que creó la semilla? ¿Quién es el autor de todas las plantas, de todas las semillas que conocemos? Es Dios. Por lo tanto, sin Él, nada de lo que nosotros podemos llamar como comida existiría, porque Él es el que nos dio las semillas. ¿Quién puede o quién ha podido inventar hoy en día con tanta el avance científico? ¿Cuándo has escuchado que digan, no, qué tal el científico ya inventó una semilla? Ya hay una semilla nueva. Yo no he escuchado eso hasta la fecha. ¿Usted? He escuchado de que modifican genéticamente las semillas. Por ejemplo, el maíz ¿cómo le llaman ese? Transgénero, ¿verdad? Transgénico, ¿verdad? Transgénico es otra cosa, ¿verdad? Transgénico. Ese maíz modificado genéticamente para soportar la corrosión, las plagas, el mal clima, todo eso, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que aunque la ciencia ha aumentado, no ha habido nadie que pueda inventar una semilla. Entonces, ¿quién es el proveedor? ¿Quién es el que hace que la lluvia descienda? Es Dios, porque Dios riega toda la tierra. Si Dios detuviera la lluvia, ya no habría semilla, ya no habría crecimiento de las plantas. Entonces aquí podemos ver, bueno, que podemos regarlas, dice, ¿no? No, pues podemos regar las plantas, claro que sí, pero no nos alcanzaría para estar regando todas las plantas, porque hay una cosecha que se da temporal, que es año tras año. El agricultor siembra, hace su labor, y entonces la lluvia hace la otra labor del crecimiento. Así en cada uno de nosotros, Dios da el crecimiento en cada uno de nosotros. Dios ha dado crecimiento. Entonces, ¿quién es nuestro proveedor? Adelante, pasen una cita ahí. Dios es el que provee, Dios es el que nos da nuestro alimento, ¿no? Bienvenidos, tomen asiento. Entonces, cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslo, se está refiriendo a todo el alimento, a todo lo que Dios nos da, ¿no? Y nosotros es nuestro deber orar a Dios para que Dios siga proveyendo en nuestra vida, para que Dios siga sustentando nuestra vida, porque a veces tenemos cierto dinero en el banco y decimos, ya estoy seguro, y podemos descansar ahí, ¿no? Tengo cierto ahorro, mi economía está estable, podemos pensar así, pero no sabemos cómo viene el día de mañana, no sabemos
si esta crisis el día de mañana nos deja en la ruina, o aunque tengamos dinero no podamos comprar. Yo recuerdo una vez que estaba leyendo un poco acerca de la Segunda Guerra, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, que la gente salía con sus carretillas de dinero, pero no podían comprar, porque ¿quién vendía un alimento si no había? El que lo tenía escondido, no te lo vendía. Y entonces, aunque tuviéramos mucho dinero, si no hay alimento, si hay una escasez, porque va a haber una escasez de alimento, ya la estamos viendo. Así como hay una escasez de alimento espiritual, hay una escasez en el pueblo de Dios de alimento espiritual, así también hay una escasez de alimento natural. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Aquí estamos hablando de la oración que es eficaz, que nosotros tenemos que orar todos los días pidiendo a Dios que nos dé nuestro alimento natural. Estamos hablando de las cosas necesarias para el cuerpo, para sustentarlo, ¿no? Entonces, esa es una parte en el verso 11 que dice, danos, o tenemos que orar de esta manera, pidiendo que Dios nos dé el alimento. Luego dice en el versículo 12, estamos en Mateo capítulo 6, para ponernos un poquito ahí en Mateo capítulo 6, abarcamos del versículo 9 al versículo 13, ahorita vamos en el versículo 12. Vamos a tomar el versículo 12, estamos viendo acerca de la oración eficaz, esa oración cómo debemos dirigirnos al Padre, cómo tenemos que hacerlo para que nosotros en nuestra vida, la oración es fundamental. Si nosotros no tenemos una vida de oración, si no cultivamos una disciplina en nuestra vida, vamos a fracasar en nuestra vida espiritual. Podemos decir, podemos aprender cosas, pero si la oración no es el fundamento de nuestra vida, estamos terminados. Versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas. Vamos a detenernos ahí. Y perdona nuestras deudas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Aquí podemos entender que Jesús es el que perdonó nuestros pecados. Jesús perdonó nuestros pecados. ¿Cómo nos perdonó nuestros pecados? Por medio de la cruz. Pero nos pide un requisito. ¿Qué requisito nos pide para que nos perdone nuestros pecados? Arrepentimiento. Nos pide arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Si tú vienes con un corazón arrepentido delante de Dios, si tú hubieras matado, robado, violado, la maldad que tú me puedas decir, si tú vienes arrepentido con un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Entonces podemos ver que el requisito, el condicionante para que Dios perdone mis pecados y tus pecados es el arrepentimiento. Entonces aquí en esta porción dice, perdona nuestras deudas. Ok, el Señor es que nos perdona, pero ya sabemos de qué manera nos perdona, por medio del arrepentimiento. Entonces, si nosotros no atendemos a esta palabra que dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ya sabemos cómo Cristo nos perdona, por medio del arrepentimiento. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cómo perdonamos nosotros a nuestros deudores? ¿Cómo los perdonamos? Nada más así, porque fíjense que yo tenía una equivocación. Yo decía, no, es que hay que perdonar a todos. Tenemos que perdonar a todos. Yo así pensaba antes. Pero cuando yo empecé a estudiar este tema, ya tiene tiempo que lo he venido estudiando, y entonces me di cuenta que no es así. O sea, Dios pide un condicionante. La pregunta aquí es, ¿somos nosotros más misericordiosos que Dios? ¿Somos mejores que Dios nosotros para perdonar a alguien sin arrepentimiento? Eso es lo que tenemos que meditar. O sea, fíjense, hay un texto que me gustaría que leyéramos, Colosenses capítulo 3, porque este texto arroja mucha luz y mucha claridad a este tema. Estamos hablando de la oración eficaz, pero es importante detenernos a ver estos temas y para que queden en nuestra mente bien grabados y en nuestro corazón que queden
bien afirmados para que nosotros lo podamos practicar. Colosenses capítulo 3, en el versículo 13. ¿Quién se anima a darle lectura? Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿De la manera que qué? Que Cristo nos perdonó. ¿Cómo nos perdonó Cristo, dijimos? Cuando nos arrepentimos. De esa misma manera, nosotros tenemos que perdonar a la gente o a las personas cuando esa gente viene y se arrepiente delante de nosotros. ¿Sabes qué? Mira, me arrepiento de haberte faltado el respeto, me arrepiento de haberte dicho eso. Entonces, en ese momento, ¿saben qué pasa? Que nosotros nos vemos obligados, porque es un mandato de Dios, que nosotros perdonemos a las personas si se arrepienten. Porque hay otro texto, esto no lo estoy inventando yo, Lucas capítulo 17, versículo 3. Porque es importante que cada doctrina, que cada enseñanza tenga su fundamento en las Sagradas Escrituras. Lucas capítulo 17, en el versículo 3 nos muestra ese camino del perdón. ¿Ya lo tienen? Lucas capítulo 17, versículo 3. Ahí encontramos el camino y la vía correcta, cómo debemos perdonar. Dice Lucas 17:3, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, nos da primero una opción, dice, repréndele, y si se arrepintiere, ¿qué dice? Perdónale. La pregunta es, ¿y si no se arrepiente, qué hago? Si no se arrepiente, ¿qué hago? O sea, aquí dice, si se arrepiente, perdónale. Esa es de la manera que Cristo nos perdonó. Ahí lo acabamos de leer, ¿no? Colosenses 3, de la manera que Cristo nos perdonó. Si yo no me arrepiento, no voy a alcanzar perdón de mis pecados. ¿Qué dice Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, versículo 9? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Tengo que ir a confesar, tengo que arrepentirme delante de Dios. ¿Sabes qué? Hice esto, robé, maté, mentí, engañé, lastimé, cualquier cosa que hayamos hecho, ¿no? Ya sabemos que ahí está la fórmula. Entonces aquí dice Lucas, inspirado por el Espíritu de Dios, si tu hermano peca contra ti, pues ve y dile, oye, ¿sabes qué? Mira, me ofendiste. Y él va a decir, ¿yo? ¿Cuándo? No, yo no fui. ¿Ah? O va a tener una actitud y va a decir, ay, perdóname, hermanito, no quise hacerlo. Perdóname, está arrepentido, te está pidiendo perdón. ¿Qué tienes que hacer? Perdónale. Pero ¿sabes qué hace mucha gente? Dice, no te perdono. Hay mucha gente que no perdona. A mí me tocó una vez un caso así. No voy a entrar en ese detalle porque me extendería demasiado, pero una vez me tocó un caso así. Yo pedí perdón y la respuesta fue no. Así. Y se siente uno así como que, así, y entonces dice uno, ¿y qué hago? Y a través del tiempo Dios me mostró la respuesta. Fíjense, cuando uno le pide perdón a una persona y la persona no lo quiere uno perdonar, a veces uno siente la necesidad de volver a ir a decir otra vez, oye, ya perdóname. Y esa persona dice, no. Pero ¿saben qué? Nuestra responsabilidad cuando hemos cometido un pecado contra alguien es ir y pedirle perdón. Y si no nos quiere perdonar, las ascuas de fuego están sobre su cabeza. Dice, ya están ahí. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Claro, un arrepentimiento genuino. No tiene que ser nada más ahí para que no diga que... No, o sea, de verdad, ¿no? Me arrepiento verdaderamente y voy y le digo, perdóname, ¿no quieres? Bueno, yo hice lo que tenía que hacer y entonces ahora tu trato va a ser con Dios, ya no va a ser conmigo. Pero si esa persona no se arrepiente, ¿qué hago? Por ejemplo, una persona que me roba, ¿cuándo me va a venir a pedir perdón de que me robó mis cosas? Nunca. Bueno, quién sabe, ¿no? A lo mejor se da en la ocasión, pero difícilmente, ¿no? Una persona que abusa, digamos, sexualmente de otra persona, ¿cuándo regresa y le dice, oye, perdón?
perdóname porque te abusé. O sea, ¿verdad que, bueno, no sé si existan esos casos, tal vez sí los existen, ¿no? Pero no los vemos así muy a menudo, ¿no? Los padres que maltratan a los hijos fuertemente y que nunca les pidieron perdón y que nunca se arrepintieron. Bueno, son cosas que podríamos especular y decir, pero vamos a centrarnos en la Escritura. ¿Qué hacer cuando una persona no se arrepiente? Vamos a Romanos, capítulo 12, porque ahí nos da la respuesta. Romanos, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 19. Estamos hablando acerca de la oración que es eficaz, ¿no? Entonces, cuando yo voy delante de Dios y le digo a Dios, Padre, perdóname mis pecados, como también yo perdono a los que me ofenden. ¿Qué está diciendo Dios? Dios quiere que en cada uno de nosotros se esté modelando o moldeando un carácter semejante al de Jesús. Jesús es vamos a hablar, Jesús como un hombre perdonador, Jesús como un hombre compasivo, Jesús como un hombre piadoso, Jesús como un hombre amoroso. Y ese carácter se tiene que ver en cada uno de nosotros. Esos son los frutos del Espíritu, de los que tanto hablamos. Esos frutos de los que tanto hablamos y que nos sabemos de memoria, pero que muchas veces en nuestra vida no están visibles. Entonces, venimos a ser mentirosos, porque hablamos una cosa, llevamos un mensaje, pero en nuestra vida no se ve el fruto. Es como cuando Jesús pasó por el árbol de higuera y sin fruto, ¿para qué sirve? Así muchas veces estamos nosotros, sin fruto, y decimos, y nos jactamos, y decimos, no, yo me la sé, la Biblia ya me la sé, ya la leí, ya. Sí, ese versículo está ahí, y nos sabemos ciertos versículos que nos gustan, pero el fruto no está visible. Entonces, eso es de lo que se trata, ¿no? De que nosotros estemos meditando y estemos procurando que en nuestra vida se esté haciendo visible el fruto. Romanos capítulo 12, versículo 19. ¿Qué hago si esa persona no se arrepiente? Esa persona que me ha dañado, que me ha hecho mal, y que entonces yo pudiera tener un resentimiento y un coraje dentro de mi corazón, porque pasa, ¿no? Aquellas personas que nos han hecho daño, ¿qué provoca en nosotros? Coraje, provoca ira, deseos de venganza. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, verso 19? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hay un tribunal divino, así como en la tierra conocemos los tribunales. Si alguien me roba mi carro, bueno, voy y hago una denuncia ante el Ministerio Público contra quien resulte responsable. Ellos se van a dedicar a buscar, si es que hacen su trabajo, ¿no? Se van a dedicar a buscar y a encontrar al responsable. Bueno, así como ese tribunal aquí en la tierra, hay un tribunal divino, un tribunal de justicia en el cual yo puedo llevar mi caso delante de Dios y decirle a Dios, bueno, mira lo que me hizo. Esta persona, mira cómo me ha hecho la vida, cómo lo que me ha perpetuado, la maldad que ha hecho en mí. Bueno, voy y la pongo delante de Dios. Señor, tuya es la venganza, tú le vas a dar su pago, yo aquí descanso, y toda mi ansiedad, y toda mi angustia, y todo mi coraje, y todo lo que puedo sentir, dice Pedro, 1 de Pedro capítulo 5, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque lo maravilloso es que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, y se tiene que salir ese resentimiento, y se tiene que salir ese rencor, porque lo voy a volcar sobre Dios. Ya no lo voy a guardar en mi corazón, porque somos dados a guardar las cosas en el corazón. Cuando digo corazón no me refiero al órgano, pongo la mano aquí pero no me refiero al órgano, me refiero a la mente. En la mente, ahí es donde se guarda, ¿no? Las emociones, eso que sentimos, que se sube, ¿no? Cuando alguien nos hace algo y nos acordamos, el perdonar no quiere decir que tenemos que olvidar.
eso es algo diferente. No es perdonar, no es olvidar. Perdonar es procesar y es llevar nuestras situaciones al tribunal de Dios y que Dios haga justicia. Yo descanso en la justicia de Dios. Yo no tengo por qué hacer justicia. Dios me dice, si tú quieres hacer justicia por tu propia mano, te voy a juzgar a ti, porque dice, tú no eres tan justo como para que no hagas el mal a otros. Hacemos también mal a otros. Entonces nuestra justicia no sería adecuada. Pero tenemos un Dios que sí es justo. Entonces, tenemos que aprender a perdonar de la manera que Dios perdona. Como les decía, pero tampoco dice la Escritura que no podemos perdonar. Bueno, si quieres perdonar a alguien, por ejemplo, el caso de nuestros padres a veces, ¿no? Que es cruel y decir, ¿cómo voy a ir delante de Dios y decirle, Señor, mira todo lo que me hizo mi papá, castígalo? Para mí eso se me hace difícil. Entonces, podemos encontrar una justa media, una media, en el que podemos decir, bueno, Padre, ten misericordia, puedo interceder por esta persona y decir, Padre, ten misericordia, yo lo perdono, y así como yo lo perdono, pues perdónalo. Y ya Dios sabrá si mueve su corazón y trabaja con ellos para que ellos vengan al arrepentimiento. Pero eso ya es cosa de Dios, ya no me toca a mí, porque aunque yo lo perdone, pues Dios no lo va a perdonar si él no se arrepiente. O sea, sabemos que ese es el requisito. Requisito indispensable es arrepentimiento. Bienaventurado aquel varón que no tiene culpa, pues que ya ha sido quitada su culpa, ¿no? Salmo 32 dice, ¿no? Aquel varón cuya transgresión ha sido perdonada. Aquella persona que ha sido perdonada, dice, feliz y dichosa es. Por eso tenemos que escudriñar la Escritura para que nosotros aprendamos el camino correcto. ¿Cómo me saco esa amargura de mi corazón? ¿Cómo me saco ese rencor de mi corazón? Porque andamos batallando, ciertamente. Es fácil decirle, yo le dije a mi esposa de todo lo que le hice antes de conocer a Dios y me acerqué y digo, ya, perdóname. Me dijo ella, no es tan fácil. No es nada más acercarse y decir, perdóname, como una varita mágica y por ahí te demás, sí, se me olvidó todo es miel sobre hojuelas. No, es un proceso en el que Dios nos va regenerando, en el que Dios nos va ayudando y nos va mostrando la salida a cada una de esas situaciones. En este caso estamos hablando que cuando nos acercamos a orar, tenemos que pedirle a Dios, Dios mío, perdóname mis ofensas, mis pecados. Como yo también he aprendido por medio de la Escritura, por medio de los maestros, de los pastores que Dios ha instituido dentro de esa iglesia, he aprendido que yo también debo de perdonar, porque si no perdono, entonces no tengo el carácter de Dios. Entonces estoy negando con mis actos. Si yo no perdono, estoy negando con mis actos mi fe. ¿Y qué dijo Santiago? Una fe sin obras es muerta. Entonces, si no es congruente nuestra fe, si no es congruente con nuestras acciones, es una fe muerta. Tiene que ir esto asociado. ¿Sí se va entendiendo cómo se tiene que ir asociando? O sea, no nada más es de decir, es que aquí dice así, ya no. Tenemos que tomar toda la Biblia en su contexto. Toda la Biblia en su contexto. No podemos nada más limitarnos a leer un versículo y decir, es que así es. No. O sea, tenemos que ir llevando esta palabra bien en su debido contexto, ¿no? Dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ya vimos la manera de perdonar, ya vimos qué hacer cuando no se arrepiente la persona. Vamos al tribunal de Dios. Ahora versículo 13. Dice, y no nos metas en tentaciones. ¿Cómo que no nos metas en tentaciones? ¿Es Dios el que nos mete en tentaciones? Entonces Dios es el que nos tienta, ¿verdad? Qué malvado Dios tenemos. Nos mete en las tentaciones y Él nos tienta. ¿Sí? A ver qué nos dice Santiago. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14. Porque yo aquí entiendo en la Escritura que está diciendo el Señor que no nos mete en tentaciones, porque Él es el que nos mete en tentaciones. ¿Sí?
¿Sí o no? Bueno, tenemos claridad con lo que escribió Santiago. Santiago fue su medio, o más bien el medio hermano de Jesucristo, ¿no? Seguramente él eso lo aprendió del Señor. Dice Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Aquí ya vemos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No, de parte de Dios no. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Se despeja nuestra duda. Dios no nos tienta, sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo, la Reina Valera dice concupiscencia, pero esa concupiscencia es deseo, ¿no? Cuando de su propio deseo es atraído y seducido. Entonces, ¿cómo viene la tentación? De nuestro propio deseo. Bueno, hay dos vías. Hay dos vías de la tentación. La tentación puede venir por mis propios deseos y también puede venir de parte de Satanás y sus demonios, que Él está poniendo en nuestro pie a cada día. A cada día. Nada más nos ve que queremos acercarnos a Dios y ¿saben qué hace? Nos empieza a poner tentaciones. Entonces, dice, o nuestra oración es pedirle a Dios que más bien que nos ayude con las tentaciones, ¿no? Que nos ayude en esas tentaciones que día a día de nuestro propio corazón surgen. Que nos ayude con las tentaciones, con lo que vemos, porque salimos a la calle, ciertamente los hombres y las mujeres somos un poco diferentes, ¿no? Pero no mucho. Pero el hombre, a través de su vista, salimos a la calle y somos tentados por lo que traemos en el corazón. Fíjense que yo decía, hace tiempo le decía a Dios, ay Señor, ayúdame a quitar la lujuria de mi corazón, ¿no? Porque yo veía y nada más veía y todo lo que uno trae de tiempo atrás, que uno vivía sin Dios, que uno vivía apartado de Dios y todo se llena uno de basura como no tienen idea. Y para nosotros es difícil procesar todo eso, ¿no? No es lo mismo el que nace en el Evangelio y se le instruye y va desde pequeño al que ya a los 30 y tantos Dios lo toma y entonces es un proceso de sacar. Todo lo que hacíamos estaba mal. Entonces yo le decía al Señor, ay Dios mío, ayúdame a no ver de esta manera, ¿no? Esta lujuria que está en el corazón, a sacarla, ¿cómo le hago? Entonces Dios me va mostrando, ¿no? Dios me va mostrando. Dice Job que él hizo pacto con sus ojos. Él hizo un pacto con sus ojos de no mirar a las mujeres, ¿no? A la doncella. Entonces nosotros tenemos que poner límites. Yo tengo que poner límites. ¿Cómo detengo esa o cómo saco eso de ahí? Bueno, pidiéndole ayuda a Dios, porque yo solo no voy a poder. Le pido ayuda a Dios y empiezo a poner límites en mi entorno. Y de esa manera voy a empezar a tener victoria sobre las cosas que me están dominando. Entonces, al pedirle a Dios todos los días en mi oración, Señor, ayúdame con las tentaciones que ya tengo, y con las que aún no tengo, pero que pueden venir. Entonces, si no estamos sustentados por el poder de Dios, vamos a fracasar. Si todos los días no vamos y pedimos ayuda a Dios, en nuestras propias fuerzas no vamos a poder hacer nada. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, versículo 3, separados de mí, no, es versículo 5, ¿no? Separados de mí, nada podéis hacer. Si nos separamos de Dios, ¿a dónde vamos? Al fracaso. Entonces nuestra oración es que no nos mete en la tentación. Ya vimos que la tentación no viene de Dios, viene de nuestro propio deseo. Dice 1 de Corintios capítulo 10 en el versículo 13 que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Es decir, que vamos a tener tentaciones, pero las tentaciones que tenemos son tentaciones humanas, no son tentaciones sobrenaturales. Que nadie diga, no, es que fue una tentación sobrenatural, me vino algo sobre... No. Las
Las tentaciones son humanas y Dios nos da la salida. Que nosotros no nos queremos salir por la salida que nos da Dios es otra cosa. Porque cada vez que yo he sido tentado, una palabra de Dios está en mi mente diciéndome, no lo hagas, no lo hagas. Es más, hasta mi conciencia misma me está diciendo, José Luis, no hagas eso. Y me está, repite y yo, cállese, yo quiero hacer esto. Entonces hago lo que yo quiero hacer. No estoy haciendo caso a la salida que me está dando Dios. ¿No? Como si voy manejando y de repente veo la salida, ¿no? Hacia Totolcingo. Y yo voy a decir, ay, no me importa, yo me sigo. Pues no voy a llegar a Totolcingo, me voy a ir derecho y así pasa, ¿no? Entonces, cuando yo le pido a Dios ayuda, Dios me va a ayudar porque Él ya me dijo que cada vez que se ha tentado me va a dar una salida. La salida es espiritual. ¿Y la salida dónde está? En la obediencia. Ahí está la salida, en la obediencia a la palabra de Dios. Si yo tomo la decisión de obedecerle a la palabra de Dios, encontré la salida a mi tentación. Me voy a robar eso. Y Dios me dice, José Luis, no robes. Eso es lo que Él me ha dicho. Pero yo digo, no, es que sí vale la pena, es algo grande, es una cantidad fuerte. Pero Dios me dice, no lo hagas. Y si yo le obedezco, entonces no pasó nada, no caí en la tentación. Fui tentado, mas no caí. La tentación también se puede entender como prueba, como pruebas. A veces pasamos por pruebas de enfermedad. Y ahí en las pruebas, ¿qué tenemos que hacer? Santiago también nos dice, ¿no? ¿Cómo tenemos que enfrentar la prueba, las pruebas? Con gozo, ¿no? Cuando alguno es tentado, ¿no? Cuando dice que cuando vienen las pruebas, ¿cómo tenemos que tomarlas? Con gozo, ¿no? Con gozo. ¿Y quién las toma así con gozo? Ay, Señor, estoy enfermo, ¿no? ¿Verdad? Me enfermé, siempre yo, otra vez. No, tenemos que aprender a hacerlo, a gozarnos, porque todas las cosas nos ayudan a bien, a los que amamos a Dios. En el momento de la situación no vemos con claridad, pero cuando hemos salido de la prueba, ay, Dios, tenías razón, pues eso era para mi provecho, ¿no? Era necesario que yo atravesara esto. Entonces, vamos avanzando. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dice aquí, pedirle a Dios que nos libre del mal. Esto es un poquito, vamos a entenderlo así. Cuando le pedimos a Dios en oración que nos libre del mal, ¿quién está detrás del mal? ¿Quién está detrás de la maldad? Como si fuera una marioneta, ¿no? Cuando, sí son las marionetas las que tienen hilitos así. ¿Quién es el que está moviendo los hilos detrás de la maldad? Satanás y sus demonios. Entonces cuando pedimos en oración, líbranos del mal, ¿qué estamos pidiendo? ¿O qué tenemos que pedir? Pues que Dios nos libre del iniciador del mal, que es Satanás y sus demonios. Aprender a pedir protección delante de Dios. ¿Qué dice el Salmo 34:7? Si alguien lo busca y lo lee. Salmo 34, libro de los Salmos 34:7. Si en mi oración le pido a Dios que me defienda del mal, David nos enseña en el Salmo 34:7, alguien que le quiera dar el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor. ¿De quiénes? ¿Y qué hace por ellos? Los defiende. ¿Qué descanso encuentro en esta palabra? Pero si no soy temeroso de Dios, ¿quién me defiende? Entonces, todo se tiene que ir alineando, ¿no? Cuando yo hago mi oración, pido a Dios que me libre del mal, que me ayude, ¿no? Contra esa maldad, pidiéndole que acampe alrededor de mí, que acampe alrededor de mis hijos,
que acampe alrededor de mi hogar, porque quizás alguien esté buscando nuestro mal. Porque quizás alguien esté buscando tu caída, alguien esté buscando que te vaya mal, alguien esté atentando contra tu matrimonio. Ve y diga, ay, mira, ese matrimonio está estable. Y de repente dice que toda excelencia de obras despierta la envidia en el prójimo, ¿no? Y no falta quien diga, ay, ¿por qué les va así? Y entonces vienen y meten, en una ocasión, ¿no? Nos pasaba que decía alguien, no, pues es que, luego le decían a Silvia cosas de mí, ¿no? Que no, que José Luis esto, José Luis lo otro. Y digo, o sea, ¿de dónde? O sea, ¿quién es el que hace todo eso? ¿Quién puso en la mente de aquellas personas el ir a decirle a Silvia? Y si nosotros no sabemos quién es, pero si nosotros en nuestra oración estamos pidiendo a Dios, líbranos del mal, danos discernimiento para poder entender de dónde vienen las cosas y no arremeter, porque a veces somos bien buenos, ¿no? Agarramos y vemos algo y luego queremos discutir. Pero si entendemos quién mueve los hilos atrás y qué es lo que está buscando, alguien está buscando destruirnos. Aquel que combate contra nuestras almas, él está buscando la destrucción de cada uno de nosotros. Y si no estamos apercibidos en oración, ¿saben qué va a pasar? Nos va a destruir. Nos va a destruir. Entonces, por eso es importante entender esta oración. Dice que nos libre del mal, sigue diciendo en el versículo 13, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. ¿De quién es el poder? ¿De quién es el reino? ¿Y de quién es la gloria? Esa gloria que muchos hombres intentan robarle a Dios. Muchas personas se paran o vienen a predicar y predican en las iglesias. Y entonces cuando hay un mover en las personas, una palabra de parte de Dios, y en las personas causa un efecto, y pudiera ser que el predicador diga, ay no, pues yo cuando predico, mira la gente cómo se conmueve, y mira, ¿qué estoy haciendo ahí? Le estoy queriendo robar la gloria a Dios, porque el Espíritu Santo es el que lo hace cada persona. Entonces dice la oración, o tenemos que estar conscientes en la oración, que la gloria le pertenece a Dios, que el poder le pertenece a Dios. Cuando hay un milagro y una sanación, cuando vamos y oramos por una persona y esa persona se sana, ay, es que yo oro y se sanan las personas. No. Dice que el poder es de Dios. ¿Quién hace las sanaciones? Dios. Ya vimos que la oración del justo puede mucho, ¿no? Vimos que dice Santiago 5, capítulo 5, versículo 16, que la oración del justo puede mucho. Cuando una persona ora, pues entonces sucede el milagro, pero no porque esa persona tenga en ella la capacidad de hacer el milagro, sino porque el poder es de Dios. Y Dios es movido a misericordia y sana a esa persona. Entonces somos instrumentos únicamente. Somos un instrumento, y dice que si alguno se limpia, será instrumento útil al Señor. Por eso a veces no somos buenos instrumentos, porque a veces no estamos bien limpios, no estamos en la sintonía, y entonces fallamos en la aplicación como instrumento, ¿no? Como instrumento podemos agarrar esta pluma para abrir una caja. Ya ven que vienen las cajas, traen el Durex, y muchas veces las agarramos para abrir, pero para eso no fue diseñada la pluma. Y luego ya se rompen de aquí, y ya cuando quieren escribir ya no se puede porque las agarra uno para otra cosa que no es. Entonces, cada cosa fue creada con un propósito. Dios, ¿para qué crees que nos llamó a su iglesia? Con un propósito. Primeramente, para que nosotros modeláramos, ya les dije, a Cristo. Un carácter transformado. Ese es ahí nuestro entorno. Y si no lo hacemos ahí y lo queremos hacer afuera,
glorificándonos. Entonces, ¿a quién le pertenece el poder? ¿A Dios? ¿A quién le pertenece la gloria? ¿A Dios? Tenemos que reconocer en nuestras oraciones que es Dios. Por Él somos, por Él nos movemos, Él es nuestro proveedor. Sin Él, si Él no nos ayuda, nosotros no podemos, no tuviéramos la capacidad de hacer nuestras cosas. Pero hacerlas con gusto y con alegría, ¿no? Porque sí dice la gente, no, pues la gente que no conoce a Dios dice, como quiera yo hago mis cosas y sigo comiendo, porque Dios es misericordioso. Dice que hace salir su sol sobre justos y sobre injustos. Nada más para que nos demos una idea. O sea, ¿quién es el que está detrás de todo? Es Dios. Y nosotros tenemos que comprenderlo para que nuestra oración sea eficaz. Si tú quieres que tu vida, tu fundamento, porque la oración es el fundamento. Estamos ahorita tomando el fundamento, el cimiento. Perdón. El cimiento y el fundamento de nuestra vida va a ser la oración. Es con lo que arrancamos este año. Porque nos podríamos ir a hablar temas más profundos y desarrollar temas más delicados, pero si nosotros no tenemos el fundamento, que es nuestra vida de oración, ¿de qué sirve que entendamos todos los misterios y no tenemos amor aquí en la iglesia? ¿De qué nos sirve? Bueno, pues ese es el tema que quería compartir con ustedes. La oración eficaz, que en muchos de nosotros no ha sido eficaz por algunas cosas que ya hemos dicho, tiene estorbo, es oración hipócrita, es una oración que la queremos hacer para ser vistos, ¿no? Nada más únicamente una apariencia. Hay una alabanza que dice, ¿no? Una apariencia de piedad, pero que realmente no se ha dado a nosotros. Entonces el llamado es a que por medio de la oración nosotros nos fortalezcamos y verdaderamente vivamos la vida cristiana. Y este año tenemos que arrancar cada uno de nosotros disciplinándonos en la oración. Si alguien nos pide oración por alguien, tenemos que anotarlo para que no se nos olvide. Anotamos y entonces entramos en esa constante de orar por esa persona que nos pidió. O si nosotros vemos a alguien que está pasando por una situación, ser intercesores por esas personas. Tenemos que ser intercesores. Y tenemos este modelo, esta plantilla que Dios nos ha dejado para que de ahí sepamos cómo dirigir nuestra oración. La oración va dirigida al Padre, el Espíritu nos ayuda con gemidos indecibles, porque a veces no sabemos ni qué decir, pero el Espíritu lo acomoda. Y tiene que ser en el nombre de Jesús, porque Jesús lo dijo: si pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces esa es la forma de orar, pidiéndole al Padre, el Espíritu nos va a ayudar, y en el nombre de Jesús. Siempre tiene que ir, cuando pedimos algo, siempre tiene que ir en ese formato. No en este formato que estamos viendo aquí, porque este simplemente es un modelo que mucha gente lo agarra como repetitivo, ¿no? Chútate 20 Padres Nuestros y ya la armaste. No, tenemos que aprender a orar. Nuestra propia oración, dijimos que la oración genuina sale del corazón, de mi necesidad, de lo que yo necesito, porque no todos tenemos la misma necesidad, de lo que yo necesito en ese sentido, y así vamos a ir fortaleciendo nuestra vida. Amén. Amén. Vamos a orar para que Dios nos ayude a que estas palabras se guarden, en nuestro corazón y que nos ayuden a vivir de una manera adecuada. Padre del cielo, te damos gracias por tu hermosa palabra que nos has dejado escrita, para que nosotros podamos meditar en ella, Señor, porque es de gran ayuda, Señor. Es como una lámpara que se enciende en un lugar oscuro, Señor. Nosotros que vivíamos en tinieblas, Señor, y que tú has alumbrado, Señor, cada aspecto de nuestra vida, y que sigues alumbrando, Señor, que tu palabra, Señor, todos los días nos trae a convicción de pecado, Señor, porque
porque te fallamos ciertamente todos los días, Señor. Por eso acudimos a ti, Señor, siempre, todos los días, buscándote en oración, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, Padre. Gracias por esta palabra, que se quede guardada en el corazón de mis hermanos. Ayúdalos, Señor, o ayúdanos más bien a todos para que nosotros podamos ser fortalecidos y por medio de la oración nosotros podamos acercarnos a ti y ser fortalecidos en el hombre interior para poder soportar las tentaciones, para poder ser librados del mal, para poder reconocer, Señor, que tuyo es el poder, que tuya es la gloria, que tuya es la honra, que tú eres un Dios celoso y que no compartes tu gloria con nadie, Señor. Ayúdanos a entender eso, Señor, y a poder asimilarlo y a poder entender, Señor, que si tenemos algo es por ti. ¿Qué tuviéramos, Señor, si tú no nos hubieras dotado de dones, de talentos? No tendríamos nada. Mas, en cambio, tú por tu misericordia, a cada uno nos has dado de lo tuyo, para que nosotros podamos vivir en este mundo quieta y sosegadamente. Señor, ayúdanos a poner esta palabra en práctica, que de aquí en adelante, Señor, seamos hombres y mujeres de oración, que estemos velando y orando, como dice tu palabra, para que podamos resistir esto que se viene, Señor. Todo dice tu palabra que en estos tiempos aumentaría la maldad, y lo estamos viendo, que serían los últimos días cuando tú estás próximo a venir, Señor. Ayúdanos a mantenernos en santidad, ayúdanos a vivir, Señor, esa vida como a ti te agrada, Señor. Te lo pedimos en tu bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a continuar, vamos a despedirnos de los que están en las redes. Nos vemos la próxima semana. Sean bendecidos ahí en sus casas. Que Dios los bendiga, y ya saben, a echarle a la oración. Vamos adelante con la oración. Nos vemos la próxima semana y nosotros vamos a continuar con nuestro servicio.